te sumes desde este lugar en esta propuesta a través del chat y que puedas colocarte como seguidor y poder así generar esta comunicación directa conmigo. Estoy aquí, me llamo Patricia Santini, soy Master Coach, presidente a nivel mundial de ASINCOP y también presidente en Argentina desde la Fundación Panamericana de Estudios Superiores. Sé cómo acompañarte en este proceso. Estoy aquí y estoy dispuesta a hacerlo en este momento. Así que estoy a tu disposición para que puedas enviarme estas consultas tuyas. Habíamos visto en las propuestas anteriores todo este diseño de dónde estás, este trabajo de evaluación, de mirada objetiva de cuáles han sido aquí las decisiones que has tomado hasta este momento y las cuales te han llevado hasta dónde estás. Asimismo, hemos podido analizar a través de estos ejercicios que has llevado adelante cuáles son estas relaciones humanas que te han acompañado en ese proceso para que llegues hasta donde estás, para que llegues a tu éxito en diferentes áreas. Algunos habrán alcanzado mayor dominio, mayor capacidad, mayor desenvolvimiento en diferentes áreas y otros faltarán tal vez algunos puntos de mejora. Entonces, desde ese lugar tenemos una mirada holística e integral, que la denominamos que desde aquí, desde el coaching abordado dentro de la Fundación Panamericana de Estudios Superiores, desde una manera integral, integrada y continua. Integral, ¿por qué? Porque abordamos cada dominio de nuestro ser. Continua, ¿por qué? Porque vamos acompañándote a lo largo de cada ciclo de tu vida. Y estas herramientas que te brindamos la puedes desarrollar siendo adolescente, en tu vida adulta o cuando eres aún mayor. Entonces, ¿te sirven para las diferentes etapas de tu vida? Totalmente. ¿Qué es lo que cambia aquí? El observador que eres de la misma realidad, el observador que eres de vos mismo frente a esta situación, frente a lo que te acontece en la vida en ese momento. Entonces, podemos hacer este acompañamiento y vos podés llevar este cuaderno personal de ejercicios y lo podrás desarrollar en diferentes instancias, en diferentes momentos de tu vida y siempre el resultado te va a ayudar a encaminarte y a elevarte. Entonces, aquí en esta propuesta es comenzar a ponerte en marcha, salir de esa zona de confort e ir hacia la meta. Hacia la meta sin descuidar los otros dominios de tu vida. Entonces, si hay algún dominio en particular que vos querés elevar, es importante que puedas tener esta mirada integral para que no dejes por el camino personas que te interesan, lugares que te importan habitar, recursos que te interesan sostener. Y para eso vamos examinando cuál es este territorio que vas transitando y vamos haciendo esta mirada objetiva, pero también esta mirada desde el sentir, ¿sí? Poniendo en la balanza un porcentaje que será ese 50% de objetividad y un porcentaje de corazón, de cómo te sientes al respecto de esto. Y luego, ¿cuál va a ser esta mirada evaluativa, objetiva? Poder considerar y pasar por un tamiz si estas personas, estas instituciones, estas relaciones y estas decisiones han edificado tu vida, te han elevado, te han ayudado a ir más allá, o esto está siendo una piedra de tropiezo en tu camino. Si es así, es importante poder quitarla para que puedas continuar transitando, para que tengas en claro cuál es el sentido y el propósito de tu vida e ir por ello. Entonces, en eso también es importante fortalecer y trabajar esos recursos internos, porque, a ver, ¿por qué no
no quitamos los obstáculos de nuestra vida muchas veces, porque empezamos a darle tanta energía emocional y pensamiento emocional al obstáculo y no a la meta. Entonces, los obstáculos en nuestra vida terminan siendo de un tamaño superior que el de la meta que queremos alcanzar. Entonces, sin que se nuble tu entendimiento ni la mirada puesta en la meta que quieres alcanzar, considerar objetivamente cuál está siendo ese obstáculo y luego considerar cómo lo estás sintiendo, lo estás viviendo, para que eso no te genere un ancla, para que eso no genere un estado de inercia donde no podés moverte desde ese lugar, ¿sí? Sino que podamos ver las cosas con una transparencia que nos permita tomar decisiones asertivas para sortear estos obstáculos. Para ello, te invito a que vayas trabajando un recurso interno importante, que es lo que denominamos resiliencia. Resiliencia es esta capacidad de sortear los obstáculos que se nos presentan en la vida y salir fortalecidos. Es decir, ¿cómo salimos fortalecidos de una situación difícil? Primero, considerándola como una situación de aprendizaje. Esto que se presenta, también poderlo analizar desde diferentes lugares. Si esto que se presenta en este momento es un factor común en tu vida y en cuántos dominios de tu vida se repite. Y allí poder ver y poder poner a la luz de esta balanza y de esta evaluación objetiva, qué decisiones tomas al respecto que te llevan a caer de nuevo sobre lo mismo, a que esa situación sea cíclica. Habrá decisiones que habrás tomado que te llevan de nuevo a ese mismo camino y es un camino aprendido y no resuelto. Para ello tenemos que utilizar lo que denominamos mayéutica, que es la capacidad de preguntarnos ampliamente, hacer preguntas y cada vez más profundas, ¿sí? Empezar a mirar esta situación que hoy se plantea en mi vida. ¿Está siempre desde el mismo lugar, desde este lugar profesional, desde este lugar de las relaciones personales? ¿Desde qué lugar? Esto que se presenta primeramente en este dominio, ¿se repite en los otros ámbitos de mi vida? ¿Cómo es que eso comienza a ser un efecto dominó que afecta mi vida? Desde allí vamos a ir quitando esas situaciones, depurándolas para transformarlas en aprendizaje. Una vez que hayamos podido realizar estas preguntas que nos han llevado a analizar cuáles fueron estas decisiones que tomamos para volver a caer en lo mismo. ¿Cuál es la situación que nos ancla de nuevo a esa misma situación? Allí es donde, tomando conciencia de eso, podemos elegir desde nuestro libre albedrío un camino distinto. Ese espacio de autoconciencia es una de las capacidades que se elevan en este principio de inteligencia emocional. ¿Te interesa hasta aquí? Mira qué brillante camino te espera en el devenir de la vida, en lo que puedas ir creciendo, ampliándote y generando y fortaleciendo tus recursos internos. Todo está en el observador que eres de ti mismo. Situaciones difíciles, todos de alguna manera transitamos y es necesario que así sea porque es parte del aprendizaje. Todo está en cómo lo analizamos, en cómo lo tomamos y cómo permitimos que nuestros pensamientos diseñen o habiten esa situación, ¿sí? Un dato importante en esto a considerar es que habíamos hablado en los encuentros anteriores, es que existe un diálogo interno en nosotros que genera pensamientos. Ese diálogo interno es como una historia que nos contamos desde cada área de nuestra vida. Esa historia que nos contamos es lo que se va a ir generando después como un pensamiento, que puede ser un pensamiento
basado en algo real, o puede ser algo utópico, que no ha sucedido o que sucede solamente en la cabeza, solamente en el mundo de las ideas, pero no lo hemos bajado a la acción. Sin embargo, cuando volvemos a habitar esos pensamientos, generan en nosotros emociones. Pero esas emociones sí se manifiestan en el cuerpo, sí habitan en el cuerpo, ¿sí? Y se manifiestan hacia afuera. Es nuestra manera de estar siendo y enfrentar el mundo. Es nuestra manera de cómo nos paramos en el mundo, a partir de esas historias que nos vamos contando. Entonces aquí un espacio muy importante a considerar es este principio de autoconocimiento de uno mismo basado en inteligencia emocional. Esto nos va a permitir algo importantísimo, que es la gestión de las emociones. Ese es el gran resultado de la inteligencia emocional. Ahora bien, vamos a ir por partes para llegar a esto, ¿sí? Entonces, un punto importante a considerar desde la inteligencia emocional es tomar lo que denominábamos antes como la rueda de la vida. Y en cada dominio de nuestra vida, examinar y preguntarnos qué historias nos estamos contando sobre esta área de nuestras vidas. ¿Qué historias? Es decir, por un lado está qué historias, qué utopías, qué cosas nos decimos. Y luego está con qué lo alimentamos, cuáles son esos pensamientos que alimentan esas historias que nos contamos, ¿sí? Y de esos pensamientos analizar cuáles están siendo basados en hechos objetivos o cuáles son productos de mi subjetividad, es decir, de cómo siento o vivo esa situación, según cómo me la cuento. Esto es algo importantísimo y profundo, porque aquí es donde o se eleva lo máximo de tu ser o empieza a anclarse. Este es el gran laboratorio mental donde se producen y se crean la realidad que querés generar en tu vida. Fíjate que para que todo lo que se manifiesta hacia afuera se generó antes internamente, fue producto de un pensamiento, de una idea, y allí es donde se gesta. Por eso es importante prestar atención y no dejarlo a la buena voluntad, sino ser conscientes. Esta es la invitación. Poder mirar profundamente estos espacios. Cuando los miramos, los examinamos, ¿cuál era la propuesta? Tu lápiz, tu papel en tu cuaderno personal y vas anotando qué historias te vas contando en estos espacios. ¿Qué historias? Esas ideas que se crean, ¿sí? Que está bien que tengamos ideas, porque para que algo nuevo se materialice, algo innovador tiene que surgir en nuestras ideas. ¿Y dónde surgen? Allí, en nuestro laboratorio mental. Pero es importante escribirlas, identificarlas, reconocerlas y reconocer a partir de esa idea qué es lo que nos vamos contando, qué nos vamos diciendo, qué pensamientos tenemos y cuál es nuestro rol en esa historia que nos contamos. ¿Nos posicionamos como protagonistas o nos posicionamos como víctimas en esto? ¿O estamos teniendo un rol pasivo donde otros toman las decisiones por nosotros y nosotros elegimos transitar esa vida que otro decidió por nosotros? Te invito en este espacio introspectivo de hábito saludable, invertido en tu vida, para vos y para potenciarte, que apartes este tiempo personal, que examines, que te preguntes esto. Esto es sumamente importante para tu vida. Desde allí, a la luz de ese discernimiento, a la luz de esa verdad, es cuando comienzas a ver un nuevo paisaje. Allí has traído luz a estas ideas, a estos pensamientos, a lo profundo de tu ser. Y allí es donde empiezas a co-crear la realidad que quieres. ¿Por qué? Porque ahora sí sabes diseñar y manifestar esa realidad, pero también hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo?
generando a partir de ese mundo de ideas esos pensamientos, volviéndolos a pasar por el tamiz, reconociendo cuál es este rol que estás tomando. Luego pasa nuevamente por otro filtro mental que es cuánto de objetivo hay en esto, cuánto de subjetivo y luego cuánto estoy dispuesto a bajar a la acción de estos pensamientos. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer? Para que no quede solamente en el mundo de las ideas, sino para que seas un hacedor de tus propias realidades. ¿Sí? Vos sos autorresponsable en esto y estás dispuesto a llevar adelante tus máximos recursos para alcanzar esas metas. Entonces, aquí tienes que poder valorar cuánto estás dispuesto a hacer. Aquí se te abre todo un mundo de todo lo que sos capaz, todo lo que podrías. Ahora, ¿cuánto estás dispuesto? Son dos preguntas muy distintas. ¿Por qué? Porque en este de cuánto estás dispuesto hay un costo de tiempo, un costo emocional, un costo de inversión que puede ser en el que tienes que apartar un tiempo, examinarte, el costo de mirarte a vos mismo en esta realidad y poder empezar a ir puliendo todas las cosas que necesitas para elevar capacidades y para ir por más. Siempre digo que podemos ir de victoria en victoria. Esa es la invitación. Y también es lo que Dios tiene preparado para tu vida. Lo dice la Biblia, que podés ir como el sol naciente de victoria en victoria. Nos ha dotado de un montón de dones, de capacidades, pues hay que usarlas y elevarlas. ¿Te va gustando esta propuesta? Te dejo aquí para que puedas ir mirando en tu cuaderno cada dominio de tu vida, cómo estás habitándola, qué historias te estás contando, qué rol estás tomando y que puedas escribir. Vamos a una pequeña pausa y vuelvo contigo para continuar avanzando. Soy muy bien. Aquí nos encontramos nuevamente. Y te invito a que mirando tu realidad, lo que pudiste escribir en tu cuaderno, te redescubras y a la luz de la verdad examines y me respondas, ¿qué es lo que ves? ¿De qué te has dado cuenta en este ejercicio? ¿Cómo consideras que te ves allí? Esto es muy importante. El poder reconocer si te estás parando desde un rol protagonista de tu vida o desde un rol más bien pasivo. Y desde aquí, la gran pregunta, ¿sí? Es, ¿cuánto estás dispuesto a avanzar? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer en esto? ¿Por qué es importante esto?
porque nadie puede llevarte a un territorio que no quieres. ¿Sí? Entonces, estamos aquí, estamos dispuestos a acompañarte. Podés ir hasta alcanzar lo más extraordinario de tu vida. Sin embargo, tenés que estar dispuesto. Esto es uno de los principios claves. Esta mayordomía de tus capacidades, esta mayordomía de tu propio ser. Las capacidades las tienes, te lo puedo asegurar. Ahora, es importante colocar la voluntad. Y a la voluntad le vamos a enseñar disciplina. Y en esa disciplina le vamos a enseñar a ser resiliente. Entonces, ¿cómo vamos a ir adquiriendo esta disciplina? En metas cortas. Y tienen que ser muy cortas, para que vayas viendo en un paso a paso que vas logrando alcanzar lo que te has dispuesto. Entonces, si tu propuesta o tu iniciativa es querer trabajar sobre cómo ampliar tus capacidades, pues para ello será importante desarrollar un hábito de disciplina de que todos los días le dedicarás X cantidad de tiempo solamente para trabajar en tu propio ser, para leer libros, para escucharlo, para hacer ejercicios, para generar este laboratorio mental donde vas a hacer estas preguntas que te eleven, que te potencien, que te ayuden a pensar desde una perspectiva diferente. En la medida que puedas sostenerlo en el tiempo, es lo que te va a permitir desarrollar la autodisciplina, porque no tienes jefe, sino que vos mismo te lo estás imponiendo. Desde allí vas generando un espacio de fortaleza mental para ampliar esas capacidades, a la vez que vas saliendo de tu zona de confort para transitar esta nueva zona de aprendizaje. Se van a ampliar y se van a generar nuevas redes neuronales que te van a generar estos nuevos aprendizajes que te enseñarán nuevas maneras de hacer y de ser frente a esa misma situación. Y allí es lo que desde el coaching llamamos el cambio de observador. Esa misma realidad ahora tenés la capacidad de abstraerte y mirarlo como en un juego de ajedrez, desde arriba, donde podés ver toda la jugada y tomar las decisiones que sean correctas, asertivas, importantes, lo que te lleve al jaque mate. Entonces, aquí es importante para ello trabajar con transparencia y con verdad. Que puedas ser sincero con vos mismo en este cuaderno. Partiendo desde allí, vas a colocar a qué nivel querés llegar. ¿Sí? Si vos en tu rueda de la vida, allá en los comienzos de nuestra propuesta de Potencia tu Vida, tenías un nivel 2 y querés avanzar a un 5, pues bien, vamos a ir trabajando en ese dominio y vamos a ir reconociendo estos espacios. ¿Qué te vas contando? ¿Qué historias te vas diciendo? ¿Cuáles son esas emociones que transitan? Y aquí, nosotros en el capítulo anterior habíamos dicho que vamos a trabajar los principios de inteligencia emocional. ¿Por qué necesitamos trabajar estos principios de inteligencia emocional? Pues porque el lenguaje es generativo. Y como es generativo, ¿qué genera? Emociones en nuestro cuerpo, pero a la vez genera emociones a través de las neuronas espejo en otro. Entonces es allí donde se comparten climas emocionales que pueden ser positivos o no. Para ello, tenemos que desarrollar esta capacidad que es altamente requerida en el mundo de las organizaciones y a nivel personal, que son parte de estas habilidades blandas que van a formar nuestra nueva performance, nuestra nueva manera de gestionar todo lo que nos lleve a una toma de decisiones. Un paso principal que se va trabajando en la inteligencia emocional
es el poder percibir las emociones, el poder reconocerlas y percibirlas. Y para ello habíamos realizado un ejercicio en los capítulos anteriores que era un trabajo de relajación donde pasábamos nuestro cuerpo como en un escáner donde íbamos reconociendo cada área de nuestro cuerpo y el cómo nuestro cuerpo se iba manifestando a través de diferentes sentidos, ¿sí? Cómo percibía lo que estábamos examinando a través de nuestra atención puesta en nuestro cuerpo. Para ello, te invito a que veas ese capítulo. Pero aquí, entonces, empezamos a percibir las emociones que se manifiestan en nuestro cuerpo. Y allí vamos a percibir también si hay emociones ancladas en nuestro cuerpo que hacen que podamos sentirnos contracturados, doloridos, con algún malestar, ¿sí? Esta inteligencia emocional, entonces, genera este pilar. Este es uno de los pilares de la inteligencia emocional. Otro pilar importante es poder comprender las emociones. ¿Y cómo comprendo yo las emociones que transitan en mi cuerpo en ese momento? A través de la mayéutica, preguntándome qué fue lo que detonó que yo me sintiera así en ese momento y que se manifestara en cierta parte de mi cuerpo. ¿Lo detonó un pensamiento interno o fue una situación externa? Y a partir de allí poder analizar cuál sería la toma de decisión al respecto. Si es un pensamiento interno, pues entonces gestionaré ese pensamiento. Y si es una situación externa, diseñaré la conversación pertinente que me permita cambiar el entorno o el contexto que necesito para que sea más saludable. O cambiaré de actitud frente a esa situación. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Estos son puntos muy importantes a considerar porque estos dos me llevan a un punto aún más profundo, que es el poder manejar las emociones. ¿Por qué? Porque a partir de allí hice este discernimiento, lo pasé por este tamiz y elijo cuánto de energía le permito a esa emoción y no la dejo librada a la voluntad, no la dejo librada al azar, sino que voy gestionando y permitiéndole la intensidad. Si estoy enojado, me permito la intensidad en la que voy a estar enojado, ¿sí? Cuando yo no hago esto, se produce lo que llaman secuestro amigdalino o emoción violenta, es decir, que la emoción captura mi voluntad y me lleva a hacer cosas que no la pensaba en ese momento. Pero aquí estoy revirtiendo la situación. Yo estoy generando la energía correcta, la intensidad adecuada sobre esa emoción. Y estoy reconociéndola, que la detona. Y luego también esta inteligencia emocional me va a permitir un nivel aún mayor, que es el de poder utilizar estas emociones. Y desde ese lugar me ayuda el haber cambiado el observador que soy frente a esa misma situación. Entonces, a partir de allí, elegiré cómo mirar ese vaso, medio vacío o medio lleno. Empiezo a mirar qué tengo por ganar frente a esta situación. ¿Qué trae de nuevo o de bueno esta situación que ante los ojos de los demás puede ser una situación de crisis, de dificultad? Sin embargo, cuando yo logro poder mirar más allá, puedo sortear esa crisis y ver la oportunidad frente a eso. Eso es lo que hacen los grandes emprendedores, las personas que tienen ese discernimiento capaz de encontrar la solución en medio de tremendos problemas y que a la vez esas soluciones terminan siendo redituables, ¿sí? Terminan trayendo bendiciones económicas por haber sabido solucionar un tema en un momento de crisis. Entonces, no es menor esta invitación que te hago, es realmente
fabuloso para levantarlo y elevarlo como competencia propia, pero también para llevarlo a tu vida personal y profesional, porque te permite capitalizar estos recursos y transformarlos en recursos económicos, en monetizarlos, en elevar tu valor, ¿sí? Tu valor profesional, pero también tu valor para poder ser innovador y capaz de traer nuevas propuestas frente a diferentes situaciones. Pues bien, verás que el mundo de la inteligencia emocional es realmente amplio, es profundo, es importante y es necesario despertar esos dominios en nuestras vidas. ¿Y por qué digo despertar? Porque todas estas capacidades las tenemos dormidas. Entonces, cuando las empezamos a despertar, allí empezamos a poder gestionarlas y administrarlas sabiamente. Para poder administrarlas sabiamente, tenemos que poder darle un orden en nuestros pensamientos y enseñarle a estas emociones hacia dónde queremos ir, cuál es la meta, cuál es el propósito. ¿Sí? Para eso es importante todo lo que hemos trabajado en estos capítulos anteriores. ¿Sí? Recuerda que esa emoción es el combustible que que te va a llevar en tu cuerpo a avanzar hacia la meta. Tendrás ideas espectaculares, pensamientos, propuestas, un buen equipo de trabajo, pero necesitas ese llamado a la acción. Por un lado, la decisión de bajar a la acción esos pensamientos y por otro lado, es la emoción que te va a mantener motivado hacia la meta. Y allí está esa energía emocional. Esa energía es el combustible que te lleva día a día a avanzar. ¿Sí? Por eso es importante atenderla, escucharla, mirarla, trabajarla, gestionarla y utilizarla de la mejor manera para que traiga buenas ventajas sobre tu vida. Es así como Daniel Goleman mencionó en su libro que los principios de inteligencia emocional nos traían diferentes pilares. Por un lado, un principio de autoconciencia, que es esto que hemos venido trabajando hasta aquí, el poder mirar introspectivamente hacia adentro de nuestro ser y poder conocernos. Luego nos permite un principio de autorregulación, porque desde el libre albedrío vamos gestionando y permitiéndonos que esa emoción transite, la reconocemos, le permitimos que transite, pero gestionamos la emocionalidad frente a eso. Esa es la regulación. También nos permite a partir de esto la motivación. Ya no necesitamos que alguien externo nos venga a decir que somos capaces de conquistar nuestras metas, sino que en este laboratorio mental hemos descubierto que podemos motivarnos, que podemos avanzar y que podemos conquistar antes de que eso se haya manifestado en el mundo real, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras metas, nuestras ideas, nuestras propuestas y vamos trabajando esta motivación interna, ¿cómo? A través de reconocer esas historias que nos contamos y cuál es el rol que estamos allí usando. Fíjate que te digo cuál es el rol. A veces tomamos un rol protagonista y otros pasivos. A veces inclusive decimos que otros tomarán las decisiones por nosotros y nos vamos contando esas historias, porque nos parecerá tal vez más cómodo vivir desde esa zona de confort. Sin embargo, eso me quita el principio de autorresponsabilidad y me empieza a poner en un estado de vulnerabilidad, porque desde allí siempre voy a depender de lo que otro diga. En cambio, desde este lugar voy reconociéndome, voy trabajando mi ser interior, fortaleciendo mi imagen personal en este laboratorio mental y allí es donde voy elevando esta capacidad de automotivación.
Entonces, aprendo a escucharme a mí mismo y a legitimar esa palabra importante, que es mi propia palabra, mi propio diálogo, pero lo estoy reconociendo, lo traigo a la conciencia, me lo digo conscientemente y avanzo. Sé que ese lenguaje generativo, pues lo uso para bien, para elevarme, para potenciarme. Otros podrán decir de mí, ¿y eso me sumará o no? Pero allí aprendo a tener esa escucha selectiva. ¿A quién voy a escuchar en este mapa de relaciones y a quién no? Podré discernir desde qué lugar me dicen lo que me dicen, por qué, bajo qué intencionalidad me dicen lo que me dicen. ¿Sí? Y elijo si eso está siendo para motivarme o lo descarto. No le permito energía en mi pensamiento ni en mi emoción a eso. Es por eso que a partir de allí tenemos esta principal fuente de automotivación, que es este trabajo interno. A veces en nuestro andar en la vida también necesitamos que desde afuera nos digan que estamos haciendo bien las cosas, que somos capaces, que el reconocimiento es importante. Pero todo eso viene por consecuencia de haber trabajado tu ser interior. Por eso, no podemos dar lo que no tenemos. Aquí tenemos que trabajar todo nuestro ser interior para poder ampliarnos y para que otros nos miren a través de ese cristal. Porque como nos vemos a nosotros mismos, es como les estamos enviando mensajes y señales a que nos traten, a que nos vean, ¿sí? Si nosotros en esas historias que nos contamos nos victimizamos o nos maltratamos, ya estamos abriendo allí un portal para que otros hagan y usen esos espacios y nos hagan situaciones similares a las que nos contamos. Entonces, como estamos acostumbrados a habitar desde ese lugar en nuestro pensamiento, lo vamos tomando y allí es como hemos elegido erradamente un lugar donde nos lastiman, donde nos hieren, donde nos anclan, ¿sí? Entonces, reconocer ese espacio, allí es donde nos permite cambiar esa realidad. Ahora te pregunto, ¿cuál es la historia que querés contarte a partir de ahora, reconociendo que esto, aquí radica tu fuerza, aquí radica tu máximo potencial, aquí radica la nueva realidad que querés vivir, el mundo de tus grandes ideas que querés materializar? Entonces, ¿qué lugar eliges habitar? ¿Qué rol vas a tomar en ese lugar? Y quiero que lo escribas y quiero que me lo cuentes, quiero que lo compartas conmigo porque quiero ser copartícipe de tu crecimiento. Escríbeme a Twitch Funpaes. Estoy en el chat abierta para que me puedas traer todas tus consultas. Este nuevo camino es un camino muy importante y es tan importante que necesitas que alguien te acompañe, porque es un nuevo lugar, una nueva zona, esta zona de aprendizaje. Y como es una zona y un territorio que no has transitado antes, es importante que te sientas acompañado. Es importante que sientas que podés ir más allá, que estás pisando tierra firme, tierra que te va a traer abundancia, tierras de riquezas para tu vida. Entonces, aquí es donde dejamos abierto este espacio de feedback, de acompañamiento y de potencia tu vida. ¿Te va gustando esta propuesta? ¿La vas sintiendo? ¿La vas viviendo? Te aseguro que sí. Y te aseguro que si te animaste a esta propuesta, es un camino transformador, donde ya nada será igual. Pero te puedo asegurar que vas a ir elevándote de victoria en victoria, avanzando hacia tus metas, alcanzando tus propósitos. Y eso te va a traer una gratificación superior a lo que cualquier dinero, a lo que cualquier trabajo de mejor paga te puede dar, porque vas a saber que sos capaz de conquistar
todos los espacios que deseas. Ni siquiera te alcanzarán esos temores en la medida que vos puedas fortalecer estos pilares en tu vida, porque los podrás reconocer, pasar por el tamiz, ponerles el tamaño adecuado, sin que eso magnifique ese obstáculo inquietante, sino que tendrán el tamaño adecuado para que vos puedas ser resiliente y cada vez puedas más y cada día te animes a más. Desde allí es un camino que pocos han transitado y que pocos se animan. Pero cuando lo has hecho, podés entender el camino que otros transitan, la vida que a otros les toca vivir. Y podés también reconocer y generar espacios de empatía. Y allí eso forma parte de la esencia de tu ser. Es como tu propio perfume que se transmite en tus equipos de trabajo, entre las gentes que te relacionas. Vos decís, wow, pero qué capacidad tiene esa persona de ser empática, de entender cómo me siento, me puedo sentir cómodo hablando con esa persona y me puedo permitir esa libertad porque me da seguridad. Pero esa seguridad radica en que has trabajado estos pilares en tu vida. Por eso otros podrán apoyarse en vos y vos podrás pararte como líder en equipos, ¿sí? en tus propios trabajos, como en trabajos institucionales, como también en tu propia vida. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a liderarte, a liderar tu vida. Esta propuesta realmente es innovadora, es transformadora, es desafiante, es para valientes y te aseguro que en la medida que lo hagas, querrás hacerme saber cómo esto ha transformado tu vida. Esa vida de testimonio, donde otros ven cómo te has transformado, pero que vos mismo podés dar cuenta de todo lo que fuiste capaz en este nuevo camino. Este ha sido un antes y un después. Yo puedo contar mi propio camino y mi propio testimonio. Y lo he transitado y lo he vivido. Todo esto que comparto con vos, lo he vivido. Lo he llegado a generar. Me ha llevado mis momentos, mis trabajos internos, mis momentos de altibajo, pero también mis momentos de gozo, de grandes satisfacciones, de desafiarme a mí misma y aún de sorprenderme de todo lo que he sido capaz. Pero todo eso fue producto de haber trabajado esto, de haber trabajado estos recursos internos. Todo esto que yo comparto con vos en lo cotidiano, en mi vida, en mis relaciones, en mis trabajos y en este espacio de Twitch Funpaes, es todo lo que he podido vivir y he vivido. Es todo lo que he aprendido desde la teoría, pero también es todo lo que he transitado, lo que he vivido, lo que he experimentado. Por eso sé de lo que te hablo. Por eso te digo que sé cómo hacerlo y quiero ayudarte. Porque realmente es transformador, porque realmente trae buenas cosas a tu vida y no es una promesa, son hechos reales, no son palabras, son concreciones. Te animo a que nos sigas. Soy Patricia Santini, tu coach. Estoy aquí para ayudarte y sé cómo hacerlo. Sígueme por Twitch Funpaes. Estamos siempre 3 días a la semana en este horario de 4 a 5 de la tarde, horario de Argentina. Puedes seguirnos por nuestras redes sociales y puedes entrar a través del Twitch y Funpaes y ver los ejercicios que hemos ido dando hasta el presente. Si esto es resultado innovador, impactante para tu vida, te invito también a que puedas contar estas buenas nuevas a las personas que quieras en tu vida y que quieras hacerle este lindo regalo de potencia a tu vida.
invítalos a ser parte de esta linda comunidad, de generar estos espacios y de generar este nuevo mapa de relaciones. ¿Por qué te digo generar este nuevo mapa de relaciones? Porque yo estoy aquí, porque quiero relacionarme contigo. Contigo que estás dispuesto a cambiar tu vida, a transformarte, a ser protagonista de tu realidad. Yo estoy aquí, vos vas a estar. Los espacios están abiertos. Estamos en contacto y te invito a seguirme. Muchas gracias.